Bueno, pues aquí estamos en Playa Pelícanos con el Martina, el Beach Club, porque queremos ver cómo está el Beach Club, si ya está en marcha todo, porque se llevó el huracán. Es día, creo que es día 10 de julio, son 12:45 de la mañana. Y bueno, estamos viendo estos buzos que van a hacer su recorrido por los arrecifes, que bueno, hay dos barcas aquí esperando. El chavalote lo tenemos aquí, Adriana, que se ha ido ya para la playa. Acordaros que esta es una playa Blue Pack, donde tienes de todo, tienes baños, duchas, servicio de atención al turista, salvavidas, limpieza de playas, de basura, de todo un poco. Y el mar, ya lo veis, está precioso, a pesar de que está como, pues esta neblina que hay, yo creo que es polvo del Sáhara. El otro día se estaba hablando que por todo el Caribe había esta visión y que estaba produciendo ciertas tormentas eléctricas. Pero aquí de momento pues no están llegando con fuerza. Hay otras zonas del Caribe que sí. El chaval se nos queda allí a volar el dron. Martina, ya lo veis, está excelente. ¿Nos vamos a bañar? Sí, porque el mar está bonito, ya lo has visto cómo está. Voy a parar un momentito, os pongo la intro y nos bañamos. Bueno, podemos dejar las cosas ahí. El chavalote está sentado ahí en la sombra. Hoy ya se encuentra mejor de su resfriado, un poquito mejor. Los que estamos un poquito afectados somos ahora Adrián y yo. Estamos un poquito afectaditos. Mira qué bien ha quedado ahora el Beach Club otra vez. Lo pusieron otra vez en marcha. Eso sí, la puerta que teníamos aquí la tuvieron que... Pues todavía no la han podido poner, está ahí al fondo, creo. Pero qué bueno que ya está en marcha. Y luego por acá tenemos el otro, que también estaba mal y ya está casi al 100% también. Ahí los guardavidas. Y el Beach Club Encanto también tiene sus instalaciones adecuadas. Acordaros del día del huracán. Pues a primera hora, mientras estaba pasando, grabamos aquí y se veía esto fatal. Y mira qué bien se ve ahora. Otra cosa que ha pasado aquí en la playa, y esto es importante decirlo, lo dijo ayer Alex cuando voló el dron, que esta parte de aquí como que ha igualado la arena, ha ganado arena. Ya veis los metros que hay desde ahí hasta la playa, se ha quedado todo igual, y eso es bueno para esta zona porque antes no tenían tanta arena. Ahí en esta parte de acá, la 38 como que perdió un poquito, pero todavía está muy bien la playa. Y bueno, me voy a bañar. Adriana se metió allí dentro, me voy a dar un baño enseguida. Y estoy seguro que hoy la 38 y mamitas está mucho mejor el agua, más cristalina. El motivo es porque no se está moviendo este sargazo que os voy a enseñar, que está deshecho y cuando está dentro del agua te lo vuelve marrón. Fijaros bien en este tema. Todo eso que veis de color oscuro deshecho es lo que luego se mueve en el agua y hace que el agua esté de color marrón. Voy a parar un momentito. Es que tengo aquí una persona que os quiere mandar saluditos allí a su tierra. Hola, ¿cómo estás, Pamela? Hola, saludos. ¿De dónde? De San Luis Río Colorado, Sonora. Un saludo. ¿Estás de vacaciones? De vacaciones con mis hijos. ¿Y qué tal te parece el día de hoy? Me parece excelente. Vengan todos a Playa del Carmen. Venga, nos vemos, hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos vamos a bañar con Adriana, que la tenemos por allí al fondo. Y espero que estas fotos que os subo hoy también en el grupo de Facebook os gusten. Pues hay gente hoy por aquí. Esta playa es más tranquila. Esta playa no suele tener tantas personas, dependiendo de la época del año. Un día de esto me voy a acercar al Club Sailing, que es para la renta de motos, catamarán y tablas, para que nos expliquen cómo funciona el tema de rentar aquí y salir a hacer un tour por aquí con las motos acuáticas, con las tablas y con un pequeño catamarán que tienen por ahí. Eso en breve lo vamos a grabar. Fijaros el mar, qué bonito, qué pasada. Es ahora mismo una piscina. Esto es lo que yo quería, que no se estaba dando hasta el día de hoy. Ya llevamos días con oleaje y ahora está el mar precioso.
Nos falta que el sol saliera con más fuerza. Pero como que está nublado por la parte donde está el sol. Es esta parte de aquí, justo aquí arriba. Y lo mío es hacer lo que hace este hombre, relajarse en el agua y disfrutarla. Ya por aquí no tengo ninguna piedrecita, al entrar sí que he pisado varias, pero aquí ya no. Sargazo el día de hoy, muy poquita cosa, una plantita por aquí, otra por allá. Y el color del agua, pues el color del agua ya lo veis. Excelente. Adriana, ¿cómo está el agua hoy? ¿Está de tu gusto? Ya te has mojado el pelo, me ha parecido verlo, ¿no? Cuando te mojas el pelo es que te encanta. Muy bueno. Pues voy a hacer una foto desde aquí. Hoy tenía la preocupación, y por eso me acerqué aquí a Pelícanos, a la playa de Pelícanos, por el Club Martina, de cómo lo vi el último día cuando grabábamos acá, y ver que está recuperado, pues me da alegría. Y también que la playa ha recuperado arena. Y bueno, pues algunos me preguntan que este hotel cómo se llama, y no es un hotel, son departamentos, son East Beach. Y hay 5 a la venta en este momento. 5 departamentos a la venta tenéis ahí. ¿Y por qué está tan cerca del mar? No lo sé. Son permisos que da el ayuntamiento a veces, dependiendo quién manda. Pero no lo sé. Lo lógico sería que estuvieran como allí, como en Singular Dreams, que ahí hemos estado con Ana la última vez, con nuestras amigas también de España, de Alicante. Que Ana y sus amigas, Juanita y sus amigas, que estuvieron aquí también hace 2 meses más o menos, y que hemos disfrutado de las vistas al mar que tienen desde el roof y de lo precioso que es el roof. Acordaros que no solamente ya estamos con ventas, también estamos con rentas. Si queréis apoyo en las rentas también os podemos ayudar a los seguidores, pero yo me dedico a las ventas, eso está claro. Pero sí os puedo dar seguimiento, os puedo dar apoyo. Ahí va la excavadora que se lleva el sargazo, y de momento va vacía. Eso es muy bueno, porque significa que no hay montones que llevarse, ya se la han llevado. Fíjate, voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues ya se subieron las personas que van a hacer buceo. Fijaros, una barquita así como esa, 2 motores, qué bueno. Y van aquí a los arrecifes más cercanos de esta zona. Es una buena zona para hacer buceo. También no te cobran muy caro en esta zona, creo que es de las zonas más baratas de Playa del Carmen. No sé cómo funciona exactamente el tema del buceo por aquí, pero esa información sí me la dieron. Y pues nada, es otra opción que podéis tener aquí cuando vengáis, tanto hacer buceo como hacer snorkel o hacer pesca. A ver si un día de estos hacemos también un rato de pesca, o hacemos snorkel ahí en Puerto Morelos, pero también podríamos hacer pesca aquí en playa. Todo eso se va a ir dando. Fíjate, aquí está con la banana este hombre. Estoy un poco resfriado, estaba estornudando ahora. Y está mirando a ver si alguien quiere subirse ahí. Está buscando clientes. El chavalote está sentado allí tranquilamente porque como no hace sol fuerte, pues qué bueno que pueda disfrutarlo. Y diréis más de uno, si estás un poco resfriado, ¿para qué te metes dentro del agua? Porque la verdad es que el agua está casi a la misma temperatura que fuera del agua. Está un poquito más fresquita, y a mí me siente muy bien que se mueva la sangre por el cuerpo, que se active, porque eso te da más defensas. Aparte, durante el día de hoy y mañana voy a aumentar lo que es poner el cuerpo alcalinizado. Eso hace que las bacterias, virus o lo que tengas por ahí, pues no estén a gusto, no crezcan tan rápidamente. Tendría que quitar el consumo de carbohidratos y de azúcares para aumentar otro tipo de alimentos, y sobre todo me voy a hacer, nada más llegar a casa, voy a hacer un jugo de limón con bicarbonato, un poquito de bicarbonato, con agua también, un poquito de agua, y eso me va a dar más fuerza y me va a alcalinizar más rápido. Bueno, pues aquí se va la moto acuática. Con eso que conseguimos lo que estaba diciendo, pues simplemente que lo pueda frenar, esperemos que lo pueda frenar el virus. Y ahí se va. La verdad es que estamos en un tiempo un poquito delicado ahora mismo. Por el tema del huracán, pues hay reservas que nos hicieron, hay menos gente de la habitual en el mes de julio. Pero por otra parte estamos muy a gusto. Fijaros hoy cómo está el mar, qué belleza. Y esta parte de aquí ha ganado bastante arena. ¿Por qué te ríes, cariño? Porque puse algo que se movió. ¿Ah, sí? Pues qué bueno. Otra vez va por aquí. ¡Gratis! Bien.
No, pero un día de esto me voy a acercar a Dani Sailing, que está allí, en Mamitas, un poquito antes. Es una compañía que lleva ya aquí muchos años y que le quiero dar un poquito de publicidad, en el sentido de darlo a conocer un poquito para saber cuando estáis aquí qué podéis hacer, qué costos tiene y que lo disfruten si quieren disfrutarlo. Y bueno, pues yo qué más quiero que os contéis, que ahora va a empezar el partido de fútbol, el otro, para ver a quién se enfrenta a España en la final de la Eurocopa. Ahí tenemos el Holanda-Inglaterra, que en una horita va a empezar. Y que me tira el sombrero Adriana. Y que quiero saber quién va a la final. Me da igual, cualquiera de los dos. Tienen un juego diferente, pero muy parecido en que no han trabajado lo mejor posible sus dos equipos. Tanto Inglaterra como Holanda están en semifinales, pero no ha demostrado como España ser un equipo bien trabajado, sabiendo lo que quiere en el campo. Por ejemplo, a Inglaterra yo la veía eliminada hace ya, no en esta antes de la semifinal, sino en el otro. Creo que era contra Eslovaquia o Eslovenia, ya no me acuerdo. Y era minuto, pues ya faltaba un minuto en el descuento. Y ahí empataron y luego en la prórroga se clasificaron, pero con un juego, digamos que no nada vistoso y muy resultadista. Y Holanda, pues Holanda está apareciendo, tiene momentos buenos, muy poquitos durante el partido, y otros momentos que les dominan y que les crean mucho peligro. Entonces ya veremos qué pasa. Nunca se puede decir que has ganado un campeonato sin jugar el último partido y ganarlo, porque tú puedes tener el día tonto ese día, como a veces ocurre, pero esperemos que no sea así. Y parece que quiere salir un poquito el sol. Ojalá salga, porque el color del agua ya veis que va cambiando un poquito. Voy a hacer otra foto más. Fíjate qué belleza, cómo se mueve el agua de tranquila. Pues creo que ya estoy grabando otra vez, no estoy seguro. Voy a parar un poquito porque le he dado después de hacer fotos y a veces no estoy grabando en el sitio adecuado. ¿Qué me estabas comentando, Adriana? Que se ve que en Playa Mamitas hay un poco de arena ya. Bueno, seguramente tendrá más arena que ayer. El motivo también es que no hay oleaje, entonces no llega tan arriba y parece que tiene más metros de arena, y eso es verdad. Pues ahora lo vamos a ver con el dron del chavalote. Nos vamos a fijar precisamente en esa zona porque me tiene preocupado, mamitas. Y bueno, hoy quería acercarme más tarde, pero no sé si me voy a acercar. No lo sé, porque hay que preparar la comida también. Quiero ver fútbol en casa, pero me quiero acercar, si no es hoy, otro día, a otro sitio que me tenía un poco preocupado, que es Playa Punta Esmeralda, porque la última vez que fuimos a grabar allí vimos el color del agua muy marrón, que yo estaba contando de que en cuanto pasara estas lluvias tan fuertes se iba a normalizar y se iba a ver el color bonito del cenote. Y el motivo era que pues estaba llegando agua de la zona de manglar, y ese agua corría a través de las hojas caídas de los árboles. Sabéis que cuando se secan esas hojas, muchas dan un color al agua marrón, y no era suciedad, era simplemente el color de las hojas. Entonces se veía tan feo que yo dije, cuando pase unos días volveremos, grabaremos y veréis que ese era el motivo. Ya no vendrá el agua de los manglares, sino solamente de la salida del cenote, y la tendríamos que ver más cristalino. Y eso es lo que quería comprobar hoy, a ver cómo estaba y cómo está también la playa por allí. Pero no sé si lo vamos a hacer en este momento. Seguramente, si no lo hago ahora, en un rato lo haremos en otro momento. El día de hoy me lo estoy tomando tranquilo. La verdad es que tengo que tener precaución a la hora de salir a la calle. Qué bueno que hace buena temperatura, que no me da el sol y que puedo disfrutar de este baño a pesar de estar raro, por decir raro. Ya me desperté tosiendo un poco, con mucosidad, y dije, uy, ya tengo el bicho dentro. Y Adriana me dice, yo estoy igual. Y bueno, pues aquí estamos dentro. Y seguramente iremos a hacer algo de ejercicio, porque también cuando no estás tan fuerte, no hagas el ejercicio muy fuerte, pero sí activa el cuerpo, activa las defensas con eso, y lo que haces es matarlo antes, o que no avance. Bueno, yo explico estas cosas porque a lo mejor le ayuda a alguien a la hora de que a lo mejor tiene algo parecido, y lo más normal es decir, bueno, pues yo me tomo una pastilla y ya no tengo síntomas, pero lo que hace es quitar síntomas, no el problema. Y yo quiero quitar el problema, el virus. Pero bueno, es la diferencia que hay de dedicación a que tu cuerpo responda.
Y el chavalote creo que ya va a aterrizar el dron. Lleva la llave del carro, así que a lo mejor se va para el carro a esperarnos. Y antes de poneros el vuelo de dron, quiero poneros los paquetes reportajes porque tengo por ahí también otra vez, igualmente desde Chipiona, Cádiz, a Mané, que me está compartiendo. Es que la verdad que la gente que ama el mar, pues hay que disfrutarlo. Saludos, Mané, Rosa y tu hijo, que ahora no me acuerdo el nombre. Muchos saludos y gracias por mandarme todas esas fotos, que no solamente me mandáis los vídeos, sino también fotos de lo que estáis comiendo por allá, que me estoy perdiendo el chipirón frito, por ejemplo. Hay comida excelente por aquí y ya tengo ganas de dar una visita de vuelta. Y también Fernando, que está ahí en Montreal, me mandó un pequeño vídeo para aquí reportaje. Saluditos, Fernando, con tu día a día. Qué bueno que estás por allá, tengo ganas de conocer Canadá. Y no sé si habrá alguno durante el día de hoy, esperemos que sí. Ahí os pongo los paquetes reporteros. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural, o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paqui Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. Buenas tardes. Playa Caracol, 12:40 de la tarde, miércoles 10 julio 2024, Playa Caracol, Cancún. De Paco en Riviera Maya. Aquí nos encontramos en Chipiona, Cádiz. Esta es la playa de la Cruz del Mar. Está la marea baja más. Estamos a 10, miércoles 10. Esto es un pueblecito marinero, muchos apartamentitos aquí. Y las playas, estos son los corrales, ahí se hacen pescas y eso. Las playas son muy buenas, por la parte de allá abajo son preciosas, por la parte del fondo. Y esta es la famosa calle larga de Chipiona. Ahí están todos los souvenirs, restaurantes y todo. Pues nada, lo dicho. Saludito y bendición a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Reporta Mané desde Cádiz, Chipiona. El día a día de la calle en Montreal. Hay poquita gente. Invierte en el paraíso. ¿Has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya? Es más que una simple inversión. Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya,
este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. Ahí viene la sirena, qué bueno. Ya le he grabado justo cuando salía porque venía ahí por debajo del agua. A ver otra vez, a ver cómo lo hacían. Meterte debajo del agua y venir para acá. Es que ya cambió, ya lo hace muy bien, fíjate. Ahora ya está en plan sirena. Qué bueno. Esto antes le tenía un pánico terrible. Hoy en día ya no. Hoy en día ya dice, bueno, me aguanto un poquito y disfruto del mar. Me fui hasta allá. Pues la buena noticia también, aparte de todo lo que hemos hablado, y que ya lo dije, es que no hay sargazo dentro del agua. Por lo tanto, menos trabajo van a tener mañana para retirarlo, a no ser que venga por la noche. Pues eso es buenísimo, porque estos 2 días pasados tenía diciendo yo, ya creo que va a venir menos, ya creo que estamos en los últimos coletazos del sargazo. Hay personas que me preguntan, por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron hace 2 días, Paco, voy a llegar en septiembre, seguramente, ¿tú me aconsejas que vaya en septiembre para disfrutar las playas sin lluvia, por ejemplo? Me estaba preguntando por la lluvia. Y yo le contesté que posiblemente en esa fecha no tendrá sargazo, pero lo de las lluvias, de toda la temporada de lluvia, puede ser que no, porque si en el mes de septiembre no llueve tanto, llueve más en octubre y noviembre, pero la respuesta no hay nadie que te la pueda dar, porque de aquí a 10 días sí te puedo dar, pero de 10 días para adelante ya no te puedo decir nada. Fíjate todo lo que pasó hace 2 días, tuvimos un huracán que no era previsible en esta fecha tener un huracán en esta zona. Y era uno de los fuertes, entonces, que se fue degradando, porque ese huracán llegó a categoría 5. Cuando entró aquí, entró en categoría 2 y suerte tuvimos que se deshizo. Entonces, respuestas de ese tema, el que te las dé, fijas, está mintiendo, porque nadie la sabe. Ahora, que yo te pueda asesorar un poquito, como hago con los departamentos, y decirte las cosas como son, pues sí, es eso lo que te estaba hablando ahora. Y bueno, pues siempre hay preguntitas, si no es una cosa, es otra, e intentamos ayudar lo que podemos. Decide salir, yo seguramente también voy a salir, pero ahora que vamos a salir es cuando va a salir el sol. Fijaros que ya se aclara un poquito más. Me quedo otro rato. Te quedas otro rato, ¿no? Ahí hay otra barca que se va también para hacer buceo, qué bueno. Pues a pesar de que hay ahora un poquito menos de turismo, aquí siempre es temporada media, se podría decir, que más o menos. Lo que pasa es que cada vez hay más oferta que demanda de departamentos, porque cada vez construimos más departamentos, pero bueno, y aparte que el mundo está en este momento un momento difícil, delicado, porque tenemos muchas inseguridades en el sentido político, ¿no? Y de las guerras y todo eso, entonces pues hace que más de uno que quiere venir se lo piense 2 veces, porque las entradas de dinero no las tiene tan seguras como las tenía antes. Y aparte todo ha subido demasiado, ya lo veis cuando voy a comprar al supermercado. Yo ahora mismo los precios que compro por comer son triplicados prácticamente. Si antes tenía un presupuesto, por decir algo, de 7.000, 6.000 pesos al mes para la compra de comida, ahora mismo yo estoy gastando, pues, voy a decir una burrada, pero más de uno no se lo voy a creer, pero yo creo que estoy gastando entre 11.000 y 12.000 pesos al mes. Pues estoy gastando casi 1.000 y pico de pesos cada 2 días. Y eso es muchísimo dinero, muchísimo. Ahora me podríais decir, ¿podrías comprar cosas más económicas? Estoy de acuerdo.
Podrías ir menos a los restaurantes y a tomar el café, también estoy de acuerdo. Podrías hacer comidas caseras, también estoy de acuerdo. Pero dependiendo cómo es tu vida, cómo haces tu vida, en los horarios, en el trabajo, en que te vas a un sitio, te vas a otro. Bueno, pues yo lo mismo que estaba haciendo antes, que esa es la comparativa que tienes que hacer. Si yo estaba haciendo lo mismo antes y me gasto bastante más, no es culpa de lo que yo gasto por lo que hago, sino que es culpa de que lo que yo pago me la han subido bastante. Por ejemplo, yo nunca había pagado las naranjas a 50 y tantos pesos el kilo, nunca en mi vida. Aquí en México la he llegado a pagar desde 4 pesos a 9, 10, 11 pesos, 12 pesos en momentos más delicados. Eso me había pasado aquí en México. Y ahora más de uno me contestará: Paco, ¿en qué año era eso? Pues no hace tanto, yo llevo 11 años aquí en México y hasta hace 2 o 3 años así se pagaba habitualmente. De golpe ya parecen precios normales pagar todos los productos de verdura 40, 50, 60, 30 y tantos. Es una locura, no sé cómo explicarlo eso. Y con eso pasa con todo. Vas a la carne, vas al pescado, vas a lo que vayas. Y cada vez pues te van limitando qué puedes comer y qué no puedes comer. Mira, ahora sí que va lleno de montones de sargazo, pero ya seco, acordaros, eso es seco. Y más de uno dirá: es que se lleva el sargazo con arena y nos va a dejar las playas sin arena cuando vayan quitando ahí. Yo le quiero decir a esas personas que ellos, cuando llegan al lugar donde lo echan, luego lo filtran y lo que es la arena la recogen y la traen otra vez para acá, pero hacen montones y luego en un momento determinado del año la llevan a una playa que le falte. Eso sí quiere decir, por lo menos yo vi que lo hicieron en la playa del Recodo, aquí en Playa, que le faltaba arena, y un día el ayuntamiento empezó a traer la arena, a traer, que era justo de esa arena, y le dejó la playa bonita otra vez. Bueno, voy a hacer otras fotos ahora con un poquito de sol. Ya salió Adriana, ahora voy a salir yo. Bueno, y referente a lo que he dicho antes de los precios de la comida y tal, no quiero que quede en la cabeza de nadie que estoy hablando mal de aquí, de México. Yo estoy encantado en México y nos tratan muy bien. Eso pasa en cualquier parte del mundo. En España, en Francia, en Estados Unidos. No, hay sitios que es mucho peor. Que te venden productos, se supone entre comillas, de verduras buenas a un precio de escándalo. Y resulta que son verduras manipuladas genéticamente, que no tienen nada que ver ni el sabor ni la textura con lo que era antes, que son más naturales las que estamos recibiendo aquí. Por suerte todavía tenemos bastantes verduras así. Entonces no hagamos guerra de donde no pertenecen. Simplemente estoy diciendo que el poder adquisitivo de las personas, da igual donde estén, aunque te suban los sueldos, a que ganes un poco más, es inferior a lo que gastas antes. A eso me refería. A ti te dicen: te han subido el sueldo desde la pandemia aquí un 20%. Sí, pero si tú estás pagando un 40 o 50% en todo, te estás empobreciendo. Entonces, que los políticos no te engañen con esa cosa, porque te hacen ver que ganan más, pero al mismo tiempo te hacen gastar como 2 o 3 veces más. Ese es el problema. Y de los políticos, pues yo no me meto en política, pero hoy en día no me pone contento ningún país. Bueno, pues aquí se puede comprobar el color del agua, ahora que salió un poquito el sol, que cambió para bien. Qué color más bonito. Aquí tenemos la barquita que acaba de dejar a los buzos. Se pueden ver donde hay piedras. Le das ahí con los pies y te duele un poco. Y esto es lo bueno, que cuando está el agua parada, ese pequeño sargazo que hay por ahí destruido ya, deshecho, pues no se mezcla con el agua y no produce que esté tan oscuro. Por ejemplo, ahí hay un trocito que se ve un poquito oscuro y sin embargo aquí en este trozo está mucho más claro. Aquí hay un poquito que está más oscuro y allí está más claro. Y eso lo habéis visto. Bueno, pues ya voy a aprovechar para hacer 2 fotos más aquí y seguimos grabando. Me he quedado aquí un momentito, Adriana ya se va para el carro. Me he quedado aquí un momentito simplemente para haceros ver la sensación que tienes aquí al lado de la orilla, con estas pequeñas olas que rompen al final. Cuando ves el mar así te enamora, ¿eh? Pues ahora sí, ahora ya después de hacer unas fotos, de haberme dado el baño, de disfrutar este poquito de sol que nos está dando, os pongo el vuelo de dron del chavalote y veremos a ver dónde nos vamos. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como el Chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron.
Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos.
Saludos cordiales a todos nuestros apreciados clientes que han depositado su confianza en invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. Hoy queremos tomar un momento para recordarles un detalle importante que puede hacer una gran diferencia en su experiencia de inversión. Sabemos que han estado atentos a las increíbles oportunidades que presentamos en el canal de Paco en Riviera Maya, y eso nos llena de gratitud. Si alguna vez encuentran una propiedad que les atrae a través de nuestro canal y están considerando dar el paso para hacer esa inversión tan emocionante, les pedimos que se comuniquen directamente con Paco. Esto es vital para asegurar que su experiencia sea óptima y que todos los detalles estén perfectamente alineados con sus expectativas. A veces, puede surgir la idea de que contactar directamente a la inmobiliaria podría llevar a un mejor precio. Sin embargo, queremos compartir con ustedes que manejamos los mismos precios, y lo que es aún más importante, cuando eligen comunicarse directamente con Paco, evitamos una situación desafortunada. Permítame explicar, si deciden tratar directamente con la inmobiliaria, corremos el riesgo de que la venta de la propiedad sea asignada a otro broker. Esto no solo afecta mi trabajo y dedicación, sino que también resulta en la pérdida de la comisión que, por derecho, corresponde a la persona que les ha brindado atención personalizada desde el principio, Paco. Nuestro objetivo es que su experiencia sea excepcional en todos los aspectos, desde el descubrimiento de la propiedad hasta el proceso de inversión y más allá. Al mantener la comunicación directa conmigo, garantizamos que su inversión esté respaldada por un equipo dedicado y comprometido en hacer que esta experiencia sea lo más fluida y satisfactoria posible. Así que, recuerden, si una propiedad les roba el corazón a través del canal de Paco en Riviera Maya y están considerando invertir en ella, no duden en comunicarse directamente con Paco. Estoy aquí para responder a sus preguntas, guiarlos en el proceso y asegurarme de que obtengan el máximo valor de su inversión. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía en la Riviera Maya. Espero ansiosamente su comunicación y la oportunidad de ayudarles a lograr sus sueños de inversión. Hasta pronto y un abrazo cordial. Pues así está esta playa Pelícano, maravillosa, ¿no? Lo que sigue. Bueno, pues nos retiramos ya. No sé si grabaré mucho más el día de hoy, a lo mejor sí, cuando vaya para el gimnasio, la Quinta Avenida un poco. Hoy es un día que, pues a lo mejor no salgo mucho. Da gusto cantar a un pájaro, a escucharlo. Más de uno me ha preguntado cómo llego a esta playa, Playa Pelícano, no la conozco. Que tiene duchas, y tiene baños, y tiene todo lo necesario. Que ahora mismo está preciosa con toda esta arena. Pues llegas a la CTM, llegas al final y justo a la derecha, ahí tiene la entrada, al lado del Deep Beach. Avenida CTM, pegado al mar, y buscas el Big Club Martina. Ahora cuando salga afuera, donde están los coches aparcados, porque justo podemos aparcar al lado de la playa. Y todas estas personas trabajan para dejaros bien las playas limpias, de sargazo, de colillas, de cualquier cosa de esas. Estos son los baños, como estáis viendo. La ducha la hemos pasado atrás, la caseta de información, aparcamientos de bicicletas, como tenéis ahí. Y si te quieres acercar a la playa de manera fácil, pues dejas tu carro aquí al lado, si no vienes andando. ¿Cómo podéis venir? Pues mira, esta es la calle CTM, el final de la calle CTM. Justo está aquí, donde están estas palmeras, es la CTM. Y la entrada la tenéis aquí al lado de este edificio. Y el coche lo tengo aparcado aquí al ladito. Y en Martina Beach, aquí lo tiene la entrada. Pues lo dicho, nos vamos para casita. Venga, hasta luego. Bueno, pues estamos subiendo este Singular Dreams, el edificio que os decía desde la playa, que este sí que está en una ubicación excelente también, con su rooftop arriba, que da pues esos recuerdos a Ana, a Juanita y a otra gente que hemos conocido aquí. Y el chavalote que lo tengo aquí con mejor cara ya, con cara de despejado. ¿Cómo
te ha ido ese vuelo, porque ya puse el vuelo, pero de todas formas, ¿tú cómo lo has visto? Lo he visto pues bien, desde las alturas se ve bien todo, pero el agua de mar como tal no es el color azul turquesa como esperábamos, pero bueno, está bien. Pero mucho mejor que ayer, sí. Mamitas, ¿cómo se veía? ¿Había más arena? Sigue estando igual. Sigue estando igual, No, esa era mi duda. Pues ya subimos, aquí justo aquí al ladito tenemos, pues ya cerca de la Quinta Avenida, este desarrollo que se va a entregar ya esta semana, a ver si vamos a grabarlo, ya es su entrega, no sé si un día de esto me acercaré al Coco Beach 1, y la Quinta Avenida la tenemos aquí al ladito. Aquí la tenemos. Esta zona es más tranquila, más relajada, más residencial se podría decir, pero bonita también. Vamos por esta es la 38 con la avenida 10, vamos por la avenida 10 y acordaros, al ladito vamos a hacer unas compras ahora, precisamente pensaba que no iba a grabar nada más, pero como todo esto siempre he visto, pues ahí tenemos el Chedraui Select y vamos a aparcar justo en su aparcamiento subterráneo que se entra por aquí. Cuando compras le tienes que enseñar el ticket y te lo dan como pagado. Bueno, pues ahí tenemos el coche tranquilo, encima sin sol, porque cuando hace sol la verdad que se calienta mucho. Este corazón de aquí me recuerda a lo de Cancún, María Desatadora de Nudos, donde pues hay que irlo a dar a conocer otra vez. Es muy bonito, pues ese lugar es muy bonito. Mira, estamos con las verduras, mira qué bien las ponen. Las uvas están muy bien de precio y la verdad que el otro día estaban muy ricas. 19 y pico, está muy bien de precio. Y las naranjas aquí están en 34,50, ayer las estuvimos comprando en 51 y algo, dependiendo de donde te muevas. Zanahoria también está muy bien de precio. La papaya está súper... No, esto es mamey, perdona, yo pensaba que era papaya, es mamey. Bueno, pues estas son las ofertas que hoy sí que me gusta verlas, porque como veis son de fruta y de verduras. Nos vamos para adentro. Lo primero que hago es ir al pan, aunque no debería comer pan el día de hoy, que como dije antes es la playa. Lo primero es agarrar tu bandeja y tus pintas. Este pan lo agarro y lo mando a cortar, me lo dejan bien cortadito, está muy rico. Y aquellas barras me gustan mucho. Bueno, pues los pastelitos que tienen por aquí al lado. Yo agarré un croissant, un chocolatín para el chaval y una magdalena gigante para Adriana. Pero bueno, nos vamos con ellos. Ahora hay menos gente y los panes están mejor porque están de hace menos tiempo hechos. Ahora pasa el gusto de pasearte y comprar también. Ahí al final los tengo, los estaba buscando a ver qué pasillos están. Por aquí compro el aceite de oliva, aunque está carísimo otra vez. Oye papá, ¿y si compramos kéfir de coco? ¿El qué? Kéfir de coco. No sé, nunca lo he probado ese. Pues suena muy bien, los ingredientes son buenos. A veces vengo a ver si tienen alguna oferta en el salmón, de momento no la tienen. En el atún también lo suelo comprar ahí, no está mal. Bueno, está a precio normal. En el salmón a veces tienen alguno un poco más barato. Esta es la zona de pescadería y por aquí siguen comprando alguna cosa que otra. Aquí estamos en la zona de carnicería y voy a comprar los huevos libres bueno, solo libres, que no tengan nada químico, de inyecciones y cosas de esas. Libre pastorero llaman algunos. Bueno, pues este es el rojo orgánico. Las gallinas son criadas libres de pastoreo, alimentadas con granos orgánicos, sin antibióticos, sin promotores de crecimiento y sin adictivos. Y no están mal de precio dentro de lo que son otros. El limón de momento se mantiene bien el precio, no está mal.
Las toronjas son demasiado grandes, yo no las compro por tan grandes que son, aunque están a 42 y pico, que está un poco alto, pero al ser tan grandes cuesta mucho hacer el jugo. Y yo las utilizo para hacer un jugo por la mañana. Ayer comimos estos mangos, estaban deliciosos. La papaya está en 31. Me voy a por las uvas, a ver si hay uvas o no, de esas que ponen de oferta en la puerta, pero yo no veo que haya uvas. Estarían de oferta las uvas, pero aquí no hay uvas. Normalmente las tienen en esa zona. Pero esa oferta, pues no, porque estas de aquí son a 109 y las que eran de oferta son estas y no hay nada. Son más pequeñitas, pero no hay nada, esto no merece la pena. Las uvas sí me hubiera interesado porque las compré el otro día, estaban deliciosas. A ver quién se lleva una sandía de estas a casa. Debe pesar más de 15 kilos cada sandía, a excepción de esta más pequeña de aquí. Todas las demás estas de acá, que están a 19, porque estas están a 21, pues pesan más de 15 kilos. Me llevo una sandía de estas, hacemos gimnasio mientras la llevo, hacemos pesas, mejor dicho. El jengibre, ahí lo tenéis. Ahorita que nos está dando tosecita, nos hacemos un té de jengibre. Sí, con un poquito de limón y alguna cosa más. Miel, ¿no? Sí, también. Tenemos que comprar azúcar. Bueno, no es azúcar en sí, compramos el otro. Yo compro el eritritol, que está mezclado con stevia y con fruta del monje. Que yo suelo comprar no lo encuentro, pero este tiene solamente un 3% de stevia, un 97% de eritritol. Este me va bien. Me va bien porque no tiene otro producto dañino. Entonces, pues no hay problema, me lo llevo. Tenéis que leer muy bien los ingredientes. Pues ya camino de casa, ni las uvas ni las naranjas pudimos comprar. Qué pena. Pero bueno, hace calorcito cuando sales del súper. Hasta dentro un rato, ahora sí. Chaval, estamos aquí en casa recién llegados. Acaba de empezar el partido hace 5 minutos. Y 0-0 Holanda-Inglaterra. Pues Adriana ya se va para el gimnasio y yo voy a pagar el aparcamiento, a ver si tengo más suerte que ayer. Bueno, pues vamos a dar el paseo de la tarde. Me ha dejado pagar, pero esta mañana no. Esta mañana tuvo que pagar a Alex con su celular. Y Alemania, no, Alemania ya estaba eliminada. Inglaterra, que pasó en el último minuto, imaginaros. Jugaron bien los dos, dentro que cabe estuvo bien el partido. Me sorprendieron en ese tema. Pues si no me equivoco, la final va a ser para el domingo. A lo mejor me iba a acercar este domingo a Bacalar, no sé si lo pasaré al lunes para ver el partido tranquilo. Ya veremos. Y también me quiero recuperar un poco mejor de lo que estamos ahora, un poco resfriados, tanto Adriana como yo. El chavalote ya bastante mejor. Hemos estado en casa todo el rato. Ahora voy a hacer poco ejercicio, muy suave y seguramente algo de sauna para sudar. Pero bueno, un paseíto va bien. Pues ya ve que hay bastante gente, para la hora que estamos ahora, que son las 6 menos 5, veo demasiada gente por aquí paseando, está bien. Imagínate por el comienzo de la quinta como debe estar. Pues ya se pasó el susto del huracán, creo que están viniendo más gente. Bueno, le quiero agradecer, aunque ya la haya puesto anteriormente, a José Luis León del paquirreportaje que me envió desde Cancún, Playa Caracol. Qué bueno que tengamos noticias de otra zona
Y qué bonita estaba la playa, me entraban ganas de pegarme un salto a Cancún hoy. Se agradece mucho ese tipo de reportajes de aquí, de otras zonas, de cuando venís de vacaciones, me lo compartan. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a lo que es Constituyentes, la avenida. Vamos a andar un poquitín más y me voy de la vuelta para el gimnasio. Por ahí, a partir ya de Constituyentes hacia abajo, que vas hacia el centro, ya es otra quinta avenida más poblada de gente. Y ya lo estáis viendo. Bueno, pues las letras de Lobe, estas que ponían, no sé si las van a volver a poner o no. No tengo idea, de momento no la han puesto. Las ramas que había por la quinta ya la han retirado, si os habéis fijado. Por lo menos en la zona que hemos andado no se veía ninguna. Y aquí lo del paseo este que tenemos aquí, de Playa del Carmen, ese paseo también lo quitaron. Y bueno, por aquí tenemos un trocito de calma, donde está el museo. Voy a ir un poquito más hacia adelante el día de hoy. Como voy a hacer menos gimnasio, no voy tan apurado. Así tenemos un paseo largo y tranquilo. Bueno, de todas formas os voy a poner un vídeo corto de bienes raíces, de algún desarrollo que hayamos grabado, y seguimos por aquí. Sea Tower, la nueva preventa que tenemos en Cancún. Estamos en el primer día de lanzamiento con los mejores precios, descuentos y ubicaciones. 2 torres de 16 plantas con excelentes amenidades, departamentos de 1 y de 2 recámaras ubicados en Cancún en una zona estratégica que sigue allí. Es la avenida Colosio, avenida principal en Cancún, muy cerca del aeropuerto, cerca de universidades, también a unos minutos del nuevo puente Nichupté, que nos va a llevar directo a la zona hotelera, atravesando la laguna, así que la ubicación es fabulosa. Al ladito van a construir un centro comercial, tenemos las universidades excelentes, el aeropuerto también a 7 minutos, y bueno, como dice Angie, esa ubicación ya está vendiendo, pero no solamente la ubicación, el desarrollo, amenidades excelentes y acabados extraordinarios. Así es, más de 30 amenidades te puedo decir, entre gimnasio, sala de cine, coworking, un estudio de grabación, vas a tener casi también un deportivo, canchas de pádel, media cancha de básquet, un circuito de jogging para correr y caminar, una ciclovía, 2 piscinas, una familiar y una para adultos, gimnasio, una parte techada, una parte de CrossFit al aire libre, en fin, una variedad de amenidades para disfrutar con la familia. Excelentes esas amenidades, y estos edificios lo bueno que tienen que te van a dar por un departamento de 1 recámara un aparcamiento, y por el departamento de 2 recámaras 2 aparcamientos. Excelente lo que nos están entregando. Y estos departamentos, que son una medida amplia, ¿cómo se entregan? Se entregan equipados, cocinas totalmente equipadas, barras de cuarzo, la parrilla eléctrica, la campana, las alacenas, se incluyen aires acondicionados, los closets y los baños equipados. Excelente sus terrazas, gracias, no, lo que sigue. Y además de eso, pues los tenemos desde 60 metros hasta 140 casi, ¿no? 140, 160, y hay variantes, los penthouse obviamente más metraje todavía. Vistas increíbles, todas las unidades, como dice Paco, terrazas, con terrazas, vistas al norte, vistas al sur. Entre más alto obviamente mejor la vista, y vamos a tener vistas muy bonitas hacia la laguna. Bueno, pues ahí os dejo unas imágenes que Alex os las va a compartir. Excelentes imágenes, no lo dudéis, poneros en contacto con nosotros porque estamos en el inicio de la preventa, con los mejores descuentos.
10% de descuento de lanzamiento, así que aprovechen la oportunidad. Súper, súper precios para esta zona. Bueno, pues espero que os haya gustado. Siempre una pequeña información de los desarrollos va bien. Algunos de los que veis en los vídeos es para los desarrollos, otros para las playas, otros simplemente por el día a día, otros por si se vienen a vivir. Y así, un poco de todo. Y muy agradecido a los que me contactáis. Hoy he recibido la felicitación de 2 personas que han comprado aquí. Y qué bueno que estén contentos, de que me lo agradezcan, que me escriban y me lo digan. Una de ellas, así en Selvanova, estaba contentísima de su compra allí. Bueno, pues más o menos hasta esta zona quería venir. Voy a ir un poquito más para adelante, ya que estamos aquí en el... Vamos a llegar hasta donde está la calle de la Marcha, la calle 12, donde a la derecha tendríamos el Cocobongo. Esta es la calle Corazón. Me voy a meter por aquí y voy a salir por el otro lado. La calle Corazón tiene también su gusto. La verdad que le hicieron bien. Aquí hay lugares como este para hacerte pequeñas fotos. El Corazón que tienes ahí delante, para comer buen pescado en este restaurante. Buenas tardes. Gracias. No hace mucho que lo pusieron este. Y aquí dentro siento fresquito, pues quizás por el aire de los mismos locales. También porque no hay tal sol durante el día. O no le da muchas horas, mejor dicho. Aquí como que están haciendo una reparación de las escaleras. Y bueno, pues todos los asientos que encontráis por la calle Corazón los podéis utilizar para descansar. Y ya llegamos a la calle 12, a la derecha iríamos a Cocobongo y para la izquierda vamos a la zona de copas y de bares nocturnos. Y también puedes ir para la playa por ahí abajo. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que os esté gustando el paseo. He intentado no parar. Algunas veces escuchaba la música un poquito alto. Y como os digo, aquí en la esquina tenemos el Cocobongo. Vamos a girar y nos vamos por aquí ya, de camino del gimnasio. Por ahí bajaríamos a la playa. Y todo esto a la derecha llegaríamos al Parque Fundadores. Todo a lo lejos. Pues tenemos como 7-8 minutos para llegar al Parque Fundadores. Tampoco es tanto rato lo que tardas en cruzar la quinta, ¿eh? Bueno, pues nos vamos camino del gimnasio ahora. Ahora sí voy a andar un poquito más rápido. Ya habéis visto que hay diferentes restaurantes, el Porfirius, el Sonora Frank que está arriba, este que es el Lilios también, restaurantes de categoría por aquí. Aquí tenéis diferentes tipos de ropa. Pues yo creo que o yucateca o chiapaneca. Yo creo que es de Chiapas. Y algunas yucatecas. Pero bueno. Algunos restaurantes como este de aquí creo que tienen cenote al fondo. Pequeño cenote. Acordaros que debajo de nuestras piernas pasan ríos subterráneos. Y algunas veces por algún sitio de estos se ve a través de que se caen algunas piedras y ya se vuelve un cenote. Y la mayoría pues llegan al mar.
Aquí están levantando un desarrollo delante de Perfect Play, pero no sé qué altura va a tener. Esperemos que no sea muy alto, porque Perfect Play tiene una vista tremenda a la playa. Esperemos que no se la quite la vista. A lo mejor no nos han permitido subir muy alto, pero bueno, ya lo están trabajando. Excelente paseo, ¿no? El de hoy. Pues gracias a todos los que habéis suscrito ya, los que no lo estáis, pues que os animéis a hacerlo. Y como siempre digo, os vais a encontrar de todo en el vídeo. Podéis poner la parte que más os guste. El que sea largo no es ningún problema. El problema sería que no tuviera lo que tú necesitas ver. Lo que se intenta con esto es que tú te sientas que estás paseando por aquí, o te estás bañando aquí en la playa, o que cómo has llegado a esa playa, o los desarrollos, que has hecho un paseo para verlo. Aunque la cámara no representa la realidad cuando estás aquí, pero bueno, casi. Estoy mirando unas galerías que se supone que están por aquí, porque tengo que venir el viernes para una sesión de sonoroterapia, pero no sé exactamente dónde está. Por aquí también está lindo pasear un poquito, por si vienes a mirar cosas que llevarte de recuerdo. Y otras tiendas que también te puedes ir a pasear un poco por ahí dentro. Preguntaba a alguien en el canal dónde me recomiendas para desayunar que sea económico y que esté bueno, claro. A mí a simple vista se me ocurre solamente en este momento Casa Paula, porque ahí puedes comer, desayunar y cenar. Así que Casa Paula en la calle 6 con la 15, entre la 10 y la 15, pero está pegado en la 15. Esa casa azul, esa es la que recomiendo para una comida un poquito que te vaya bien, que te fortalezca. Y si no, Casa Sofía aquí en la quinta se desayuna muy bien, y también en Playa Car. Lo que pasa es que los lunes está cerrado. Es otro tipo de cocina ya, cocina para el turista más bien. Y si no, por aquí por la ciudad habrá diferentes lugares donde te pueden vender las quesadillas, tacos, lo que sea por ahí, y ya desayunas a tu gusto, dependiendo qué tipo de desayuno quieres. Yo ya me acostumbré de vez en cuando a desayunar un poquito fuerte. Yo en España era más suave de desayunar. Aquí se desayuna con diferentes formas de huevos fritos, guisados, cosas así, diferentes salsas. Bueno, pues ya me estoy acercando al gimnasio. Voy a ir a por mi mochila y nos vamos para arriba. Me ha sentado muy bien este paseo. He activado un poquito el cuerpo, la circulación, y como que genera más energía. Es que está ahí, el resfriado está ahí, yo lo sé, pero no le quiero dejar crecer. Me hace toser, me siento con un poco de dolor de cabeza, pero no le quiero hacer crecer. Quiero, antes de que se haga peor, expulsarlo del cuerpo. Por eso me voy a meter luego en la sauna un rato. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí, de verdad. Y ya le tengo mucho cariño a muchos de los seguidores, muchos de ellos que hemos conocido por aquí en estos años y que nos han demostrado mucho cariño. No soy muy amigable yo no soy de tener amistades así con las que salir aquí y salir allá. Yo no soy así, soy más bien, pero soy una persona, pues ya lo veis en mi día a día, que voy a lo mío, con mi trabajo, mi casa y mis cosas, y de vez en cuando salgo para aquí o para allá, pero muy de vez en cuando. Sí que soy agradecido al cariño que me dan, pero luego no soy de eso de vamos a quedar con... No soy así.
Y cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Bueno, pues ya estamos llegando aquí al gimnasio. Espero que el paseo haya sido de vuestro agrado. La temperatura es muy buena, excelente, la tarde estupenda, ya lo veis, no hay aire, no hace nada de lluvia, la temperatura es agradable, no es excesivamente elevada. La verdad que se pasea muy a gusto. Bueno, pues vamos para adentro. Adriana, tenemos aquí la segunda de esta parte. Hasta luego. Bueno, pues acabo de hacer el gimnasio, también he hecho un poco de sauna, me siento un poquito flojito, pero el dolor de cabeza se me fue de momento. Y Adriana ya terminó su clase, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Mejor de lo esperado? Pues ya nos despedimos el día de hoy, hemos salido a las 7 y ahora precisamente va a empezar el partido de semifinales de la Copa América, el de Colombia con Uruguay. Y Adriana me mira, yo quiero ver la tele para otra cosa. Creo que me estaba mirando así. El chavalote ha venido un ratito, veremos a ver qué tal le va. ¿Quién quedó? Ahora juegan Colombia y Uruguay, la otra semifinal, para ver quién se enfrenta a Argentina. Bueno, pues nada, con ese atardecer nos despedimos el día de hoy. Espero que todo os haya gustado un poquito.